Hola, buenas queridas familia, hermanos, amistades. Espero se encuentren bien, que el Señor me los bendiga y que siempre los tenga en sus manos con esa protección que solo Él puede dar. Si nos hemos levantado esta mañana es porque el Señor nos ha bendecido con otro día más en esta tierra. Le doy gracias por sus vidas para que siga trabajando con sus corazones, con sus mentes, con todo su ser, para que el Espíritu Santo llegue y confronte los corazones por medio de las escrituras. El día de hoy quería compartir un pasaje en Éxodo 12. En Éxodo 12 se trata de la Pascua, cuando el Señor instituyó la Pascua, aquel día que el Señor sacó al pueblo de Egipto y les dio instrucciones de que mataran un cordero y pintaran las puertas de sangre para que cuando el destructor pasara sobre sus casas, el destructor no los matara. Aquel día que el Señor puso aquella plaga, la última plaga de los primogénitos en Egipto, para hacerle ver a Faraón que él era Dios y que no hay otro como él, y que lo que dice que va a hacer lo hará, y todo lo que la escritura dice que el Señor va a hacer o dijo que iba a hacer, lo ha hecho, porque así es como el Señor actúa. Él no es hombre para mentir. Nosotros no somos Dios, somos pecadores, somos unas personas que necesitamos de aquel Dios, de ese Señor. Y el día de hoy solo muerte pasará sobre ti aquel día del juicio. Y eso es lo que más o menos este pasaje nos enseña, de que la ira de Dios vendrá. Y si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, pues esa ira pasará y no te tocará a ti. Pero vamos a empezar con una pregunta. Cuando, si, o un una pequeña reflexión acerca de una persona que tiene una enfermedad contagiosa. Por lo general, esa persona es puesta en cuarentena o lo aíslan para que no contamine a nadie más. Las personas que las cuidan siempre tienen muchas cosas para protegerse, mascarillas y equipo personal para protegerse de la contaminación, y porque si esa contaminación tal vez los puede hasta matar. La enfermedad de pecado viene siendo algo por el estilo, pero más peligroso que cualquier otra enfermedad. Los seres humanos caminamos por el mundo sin temer a nadie, porque el pecado lo andamos nosotros, y es muy común en el mundo, y nadie se protege de esa enfermedad porque todo ser humano es pecador. eh, y, pero el pecado no es visible, sino que es interno. Es algo espiritual que te desconecta de Dios. Eh, Cuando el Señor te tienes ese encuentro con Jesús, tú llegas a ser sanado, y después de eso tú quieres que otras personas te entiendan el amor de Dios, que el amor de Dios es infinito y tiene una gran paciencia para todo ser humano, y quieres que esas personas también salgan de esa enfermedad que tenemos, que solo la sangre de Cristo puede curarnos. Por medio del Evangelio tú empiezas a predicar, a hablar acerca de Jesucristo, cómo Él te ha sanado de esa enfermedad, que el Espíritu Santo un día te confrontó el corazón y llegaste a entender que necesitabas arrepentirte de tu manera de vivir, de todo tu pecado que has hecho durante mucho tiempo, y que solo la sangre de Cristo te podía salvar, y pusiste esa fe, y ahora has entregado tu vida para adorarle, para glorificar. El Señor manda a toda persona que le predique a toda persona del mundo, para que puedan también ellos llegar al arrepentimiento. El pecador solo puede ser libre de esa enfermedad por la sangre de ese Cordero perfecto que fue inmolado por nuestras transgresiones, el Señor Jesucristo. Hoy estaremos leyendo unos versículos en Éxodo 12. Este es, como les dije, es la última plaga que Dios trae a Egipto para doblegar a Faraón, porque Faraón era necio, arrogante. Pero aquí también les está instituyendo la Pascua, donde les dice que tienen que matar un cordero, tienen que manchar las puertas de sus casas para que el destructor no entre y estén protegidos. Y eso es como una sombra de el sacrificio que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer en aquel madero cuando viniera a pagar por sus pecados y por los míos. También como ellos iban a comer la Santa Cena, y que todos los días de que ellos comieran esa
Santa Cena iban a recordar aquel día cuando el Señor lo había sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud, así como nos saca a todo creyente, lo rompe las cadenas del pecado y te hace libre. Ahora tú tienes eh, libertad para escoger lo bueno o lo malo, pero ahora tú tienes que luchar contra tu hombre eh, personal, que tú tienes tanta cosa en tu vida que tienes que deshacerte de tu mente, tienes que dejar que tu mente sea renovada y tu corazón sea cambiado por uno de carne. El Espíritu Santo hará esa obra y tú solo tienes que tratar de vivir para Dios, porque ahora conoces el amor que Él tuvo, que siendo Dios se hizo hombre y vino a morir por tus pecados y por los míos. Y ahora tú pones lo más que puedas para darle al Señor, para agradarlo, para luchar con todo tu ser, pero no luchas solo, sino que el Espíritu Santo te va a ayudar a hacer todas esas cosas y serás libre para buenas obras, así como dice la palabra. Ahora tu, nuevo, tu nuevo ser será diferente, harás cosas que no hacías antes, que las personas van a ver diferencia en ti y vas a ser una nueva criatura en Cristo. El primer pasaje que vamos a leer, los primeros versículos va a ser en Éxodo 12, del 12 al 13, donde dice así: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto también habla del juicio final, cuando el Señor venga, si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, te has arrepentido, has puesto su fe en ese Señor, eh, la ira de Dios no caerá sobre ti, porque ya el Señor ve a Jesucristo en ti y va a pasar esa ira y te dará una corona de vida, que es la que todo creyente recibirá cuando el Señor regrese y te llamará al cielo. También vamos a leer en Éxodo 12, 29 al 30, donde dice así: Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos los siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Eh, pues eso también nos da a entender que nuestras casas están protegidas, pero solo aquel que es creyente, porque puede haber hijos tuyos, esposa, marido, que tal vez nunca se arrepintió, nunca creyó, y también va a haber eh, ese, ese clamor ese día cuando esas personas no lleguen a recibir la corona de vida, sino que lleguen a recibir la condenación. Esas personas van a ser las que van a llorar y van a crujir los dientes aquel día, pero el trabajo de todo padre de familia, todo hermano que conoce las escrituras, es de hablar acerca de Jesús, que Él te da un regalo gratis, que vengas a Él, que te arrepientas, que busques, que le entregues tu vida, que conozcas que Él murió y pagó un precio muy grande para salvarte de la condenación de Dios, pero solo puede ser por medio de la sangre de ese Cordero perfecto que fue sacrificado y fue clavado en aquel madero aquel día cuando el hombre quiso más las tinieblas y no quiso la luz. En Éxodo 12:51 dice así: Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Sabemos también que Dios tiene huestes espirituales y Él es el que fundó la tierra y hizo todo lo que hay alrededor. Todos los ángeles son creación de Él. Él usó todo su majestad para hacer las cosas que Egipto nunca pensó que iba a pasar, lo que Moisés estaba diciendo que Dios había dicho que iba a pasar, pero Dios cumple lo que dice que va a hacer y hemos visto durante la historia lo que ha hecho y lo que está por hacer. Sabemos que también Él anunció antes de que todo esto pasara que Faraón iba a ser duro y no iba a dejar ir a su pueblo, y que también Él
él iba a hacer unas grandes maravillas para que el faraón al final los dejara ir, pero no era porque Faraón los iba a querer dejar ir, sino que porque él sabía que peleaba con un Dios poderoso y que no iba a poder contra él. Y vamos a leer en Éxodo 5:1, donde dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Acá vemos también como cuando tú ya llegas a reconocer tu pecado y llegas a ser un creyente, te empiezas a congregar a una iglesia y tú empiezas a adorar a Dios, tu adoración a Él, le empiezas a dar todo lo que sale de ti, de tu corazón, que amas a ese Dios que te amó antes de que tú lo amaras a Él. Y también vemos que tú te unes a una iglesia y te unes a hermanos que están en la fe y vas con tu corazón abierto a aprender de Él, a entender más de Él, a querer conocer más de Él. Y vamos a leer también en Apocalipsis 5:9, donde dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y sabemos que el pueblo de Dios está compuesto por muchas personas de todo el mundo. No son solo los latinos o solo los ingleses o solo los portugueses, sino que la iglesia de Dios está compuesta por muchas iglesias que tienen diferente denominación, diferente nombre, pero cuando tú tienes el fundamento, que es la roca, que es Cristo, que tú reconoces que el Señor, siendo Dios, se hizo hombre, vino a morir y resucitó en aquel tercer día, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre y va a regresar a juzgar la tierra. Tú tienes el fundamento que es Cristo, todos somos hermanos, no importa de qué denominación seas, hay un fundamento y ese fundamento es Cristo. Y si todos los creyentes que creen eso, tú puedes llamarlos hermanos, porque aunque sea de otra denominación, un día de todas las iglesias saldrán los hermanos y los hijos de Dios, y todos se reunirán bajo un solo pueblo, el remanente de Dios. Así como dice aquí, que de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación saldrá esa iglesia, que es iglesia de Cristo. Eh, por eso nosotros tenemos que tener cuidado para que no menospreciar a hermanos que son hermanos en la fe, que aunque tengamos un poquito de diferentes en doctrinas que tal vez nos han enseñado, tal vez no las entienden muy bien los que nos enseñaron, todavía también no has estudiado bien, entonces no conoces tampoco la Biblia bien, y el Espíritu Santo es el único que te puede enseñar para que tú puedas decir, pues ese es mi hermano, aunque tenga diferente esta enseñanza, porque sabemos que hay enseñanzas que han sido enseñadas en los últimos siglos, en el último milenio tal vez, pero los antiguos creían doctrinas fundamentales que son de la religión cristiana. Tenemos que conocer también un poquito de la escritura para entender en dónde estamos congregando, para que no nos engañen también, porque hay doctrinas que van en contra del evangelio y tenemos que tener mucho cuidado. Eh, también vemos que Dios bendice, le dijo que los iba a bendecir cuando salieran del Egipto, que no se iban a ir sin nada, que iban a llevar cosas, que aunque fueran esclavos, Él los iba a bendecir. Y en Éxodo 3, 21 al 22 dice así: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Pues acá nos dice que Dios bendice, pero también sabemos que no tenemos que poner los ojos en lo terrenal, porque la escritura misma nos dice que pongamos los ojos en lo de arriba y no tanto en lo de acá abajo. Es necesario tener para comer, para vestirse, para todo eso, sí, y el Señor provee lo suficiente para cada uno. Ellos iban para el desierto y en el desierto no necesitaban todas esas cosas, pero se los dio, y vemos que ellos usaron
todas esas cosas para mal, porque empezaron a hacer un becerro de oro y empezaron a adorar a un ídolo, así como bien aprendido en Egipto, que tenían muchos dioses. El primer mandamiento que Dios da es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Sabemos que nosotros necesitamos hacer eso y ellos pues violaron ese gran mandamiento que Dios les había dado con esas cosas terrenales que les dejó llevar. Dios prometió un redentor para expiación de pecados y vino. Jesucristo, nuestro Dios, hizo carne, se hizo hombre, era completamente divino y completamente hombre, pero se despojó de su divinidad. Todo lo que él sufrió, lo sufrió como hombre, siendo Dios, se negó a sí mismo y se hizo hombre para que, para que nosotros también sepamos que Él entiende nuestro sufrimiento, entiende nuestras necesidades y sabe lo que es sufrir, porque Él pasó ese sacrificio tan grande, siendo Dios, se dejó que, que lo sacrificaran en aquella cruz. Y sabemos que Dios lo que promete lo hace. Estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para venir a morir en la cruz. Y así pasó. Dios también le dijo a Noé que hiciera un arca, que venía un diluvio y sabemos en la historia que pasó y vino el diluvio y exterminó a todo ser humano de la tierra. Solo dejó una familia, que era la familia de Noé, que fueron 8 personas, pero o sea, entendemos también que el pecado volvió a crecer y vemos ahora cómo el pecado ha crecido y sigue creciendo porque la gente sigue queriendo hacer más maldad y más maldad y más maldad. Entonces, también estamos cerca de la segunda venida de Cristo porque dice que como en el tiempo de Noé será la segunda venida de Dios, que donde habrá tanta maldad. También Jesús dijo que volverá y que habrá juicio y lo habrá, así como él prometió que iba a mandar el diluvio y lo mandó, pues así también dice que aquel juicio vendrá y vendrá con fuego y azufre. Aquel ya no va a ser como fue con el agua, pero ahora será fuego y azufre. Uh, Dios ha anunciado pues el juicio a toda la humanidad y vendrá y juzgará, porque ahora vendrá como juez, no vendrá como cordero, como vino la primera vez. Si no eres creyente, escucha y pon la sangre de Cristo sobre tu vida, porque el juicio de Dios vendrá y no, no, no hay nada que te pueda rescatar más que la sangre de Cristo, más que creer y confesarle tus pecados a Él, poner la fe en ese Señor que su vida en aquella cruz y murió, pero sabemos que a Dios nadie lo puede matar porque Él resucitó, tomó su vida de regreso, así como dice la Escritura. Dios es alfa y omega, Él es principio y fin, Él siempre ha sido y será por la eternidad. Eh, También vamos a leer en unos pasajes donde habla del infierno y cómo será el infierno. Hay personas que tal vez no comprenden mucho, pero en Marcos 9:44 dice así, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando nosotros vemos eso es que toda persona que llegue al infierno llegará y estará eternamente ahí y ese fuego donde estarán siendo atormentados nunca se apagará. Así dice la escritura. En Mateo 25:46 dice así, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pues allí es cuando tú, si has puesto tu confianza en nuestro Señor Jesucristo y le has confesado tus pecados, te has arrepentido y has dejado que el Espíritu de Dios te confronte el corazón y has llegado a reconocer que necesitabas ese Salvador, esa sangre que te purifica y te redime para con Dios. Tú no irás al castigo eterno, pero si eres justo, irás a la vida eterna, como dice este versículo. También Juan 3:36, donde te dice en quién tienes que tener la confianza. Juan 3:36 dice, sí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pues ya
cuando tú escuchas y los mensajes y no quieres, pues no, el diablo no deja que la semilla fermente, que la semilla crezca. Ya no hay más que hacer, más que esperar la ira de Dios. Nosotros sabemos que nosotros tenemos que responder al Evangelio. El Evangelio es gratuito para todos. Algunos escucharán y nunca llegarán a entender que necesitan la sangre de Cristo. Algo otros que querrán decir que mañana, lo dejo para mañana, lo dejo para mañana, pero tal vez mañana nunca llegue. Otros que tienen miedo de dejar el mundo, de ahora qué voy a hacer, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer esto, pero es que no eres tú el que vas a dejar de hacer las cosas porque quieres dejar el mundo, sino que porque Dios te dará la fuerza y te hará libre del pecado. Cuando te hace libre del pecado, tú ya no piensas en las cosas malas, sino que quieres dejarlas de hacer y quieres agradar a Dios. No vas a buscar de querer agradarte a ti, porque ya no eres tú el que vives, así como dice la Escritura. Yo he muerto y Cristo vive en mí, por mí. O sea que ya no vives tú, sino que Cristo vive por ti, porque ahora tú has dado tu vida a ese Señor que dio su vida por ti y ahora tú quieres agradarlo, quieres tener relación íntima con Él, conocerlo mucho más y entender que solo Él te puede cambiar. El Espíritu de Dios te ayudará cuando tú llegues a entender quién eres, que eres un pecador, que todos nosotros merecemos el infierno, y pero por misericordia y gracia que Él ha tenido con nosotros, nosotros estamos en los caminos de Dios. Todo aquel que ha conocido las cosas de Dios quiere agradar a Dios, quiere seguir. Nadie te va a imponer a que hagas las cosas, sino que el Espíritu, la Biblia te va a dirigir como Dios quiere que vivas la vida, porque Él dice que Él es santo y tú tienes que ser santo. También te da instrucciones de lo que agrada a Dios. Te da una lista de cosas que todos los que practican pecado no entrarán en el reino de Dios. También dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Conocemos que si tú quieres hacer una maldad y pues usas el templo del Espíritu Santo, Dios no puede morar en lugares sucios, así como en el Antiguo Testamento Él llegaba al templo y las personas que entraban allí tenían que purificarse, tenían que ir lo lo más santo que pudieran, y Dios pues no los consumía. Así ahora el día de hoy nosotros, Dios te deja que tú trates con tu vida, que lo quieras agradar a Él, pero que en ninguna cosa que hagamos en la tierra nosotros estaremos delante de Dios diciendo, yo estoy aquí en el cielo porque no tomé, no fumé, no hice drogas, no me prostituí, no fui mujeriego, no fui adúltero, no fui prostituta, no fui borracho. No, aquel día vas a decir, por la gracia que Dios me tuvo conmigo, estoy acá, porque el sacrificio que Él pagó en aquella cruz es por eso que estoy aquí, porque Él dice, todo aquel que esté cargado y cansado, venga a mí, que yo le daré descanso. El descanso ahora tú lo tienes en Cristo. Ahora tú no, el trabajo que él te pone va a ser fácil de llevar, porque tú ahora lo dejas en Él y pones tu confianza que Él hará por ti, contigo, pero tenemos que poner también un poco de nuestra parte, porque así como dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero cuando tú crees y tienes una fe viva, producirá obras, que es producirá cambios en tu vida. Bueno, los dejo, espero que el Señor me los bendiga y que siga trabajando con sus corazones y que la sangre de Cristo sí llegue a cubrirlos un día y que no sea muy tarde para que lleguen a confesarle a Él sus pecados y poner la fe en ese solo Salvador que es Jesucristo nuestro Señor. Hasta luego, que Dios me lo bendiga.